Entonces, me decían, me acuerdo, me decían sus compañeros, me decían que, que a veces, ¿por qué no iba un poco más despacio y por qué no explicaba un poco más y todo ese rollo? Les decía, bueno, es que el problema es el tiempo, entonces, pues uno podrá decir, ay, pues sí, sería más padre así, pero pues todo es cuestión de tiempo. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, aquí lo más importante en la institución es de que no es de que los tratemos bien o de que se sientan queridos, nada, es de que tengan las habilidades para cuando vayan a trabajar, ¿sí? Y las habilidades cuando vayan a trabajar es de que todo es contratiempo, o sea, es lo quería para ayer. Entonces, siempre es todo contratiempo, contratiempo. Entonces, para no desperdiciarlo más, empecemos. Bueno, ya habíamos visto el álgebra booleana desarrollada por George Paul. Este, te permite representar la lógica matemática como circuitos lógicos y hacer un diseño físico. Es decir, no se queda nada más en las palabras, ¿no? No se queda nada más en, ay, qué bonita es la lógica y la disyunción, la conjunción. No, es cómo aplicas eso y cómo lo haces real, ¿no? Cómo lo haces aplicado en en, en circuitos que pues forman las computadoras, no nada más las computadoras, prácticamente todo lo digital pues es eso, ¿no? Igual que en la lógica usa dos variables, es un sistema binario. Sí, entonces, bueno, este libro no lo tengo. Bueno, creo que no lo tengo, pero bueno, se los puedo conseguir. Entonces, habíamos dicho al principio que nosotros podíamos representar las combinaciones, o sea, ¿a qué me refiero con combinaciones de la tabla de verdad? Una combinación es, por ejemplo, 000, es cuando todos los patrones son ceros, o ¿cómo se llama? Por ejemplo, el 010 se representa, es un patrón y que esos se representan normalmente con las variables tal cual o con si es la variable tal cual, significa que es un uno. Si tiene una negación o una comilla, depende de la nomenclatura, significa que es un cero. Entonces, si lo que estamos haciendo es combinaciones de multiplicaciones con sumándole elementos, se dice que es un min term. Si lo que estás usando en lugar de multiplicaciones es sumas, entonces se dice que es un maxi term, aunque aquí las variables tenían que haber sido en minúscula. ¿Y para qué te sirve esto? Ah, pues lo que te sirve en que consideres un término mínimo, un término máximo, es de que tú puedes expresar, y que eso vamos a verlo más adelante, tú puedes expresar ciertas combinaciones que son las importantes, ¿sí? Es muy parecido al concepto de probabilidad, de que dices, a ver, hay muchas opciones, por ejemplo, mi caso, ¿no? Pues yo pude haber estudiado para contador, para abogado, de hecho, algunas veces dicen que parezco abogado, pude haber estudiado para muchas cosas, ¿no? Pero dices, bueno, pero de todas esas, ¿cuáles son las factibles, no? O sea, por ejemplo, arquitecto no hubiera sido, ¿no? Soy pésimo dibujando. Médico, pues lo mismo. Bueno, no soy, pero no soy bueno en otras cosas. Entonces, lo interesante de que tú puedas dividir una tabla de verdad en maxi términos y mini términos es que tú puedes ver las combinaciones y lo más importante que vamos a ver enseguida es de esas combinaciones cuál te dan un uno, es decir, cuál te prenden el foquito. Las demás no te interesan, o sea, aquellas en donde, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, ay, hubiera sido un buen gerente, hubiera sido un buen, pues eso no sirve de nada, ¿no? O sea, lo que sirve es lo que puede ser, ¿no? Lo que sirve es aquello que puedes utilizar, que te da un resultado positivo y factible. En álgebra booleana se conoce como una forma canónica de una expresión a todo producto suma en la cual aparecen todas sus variables.
una forma directa o inversa, que son los casos anteriores. Los max miniterm, el max term son formas canónicas. Una expresión lógica puede expresarse en forma canónica, es decir, expresas todas sus combinaciones en formatos de las variables. Si las variables son tal cual, significa que es un patrón de 1. Si tienen una comilla o una rayita arriba, significa que son ceros. Todas las expresiones lógicas son expresables en forma canónica, como una suma de minterms, perdón, o como un producto de maxiterms. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? Pues es importante porque recordemos que un elemento importantísimo de las matemáticas es cómo podemos expresar algo. Al nivel que están ustedes, digo, porque, por ejemplo, los que quieran estudiar maestrías en ciencias, todavía es un nivel más alto. Deberían de haber entendido desde la primaria hasta acá de que las matemáticas son un lenguaje, una forma de expresión. Entonces, dependiendo lo que puedas expresar, es lo que vas a poder utilizar para poder manipular. Es para poder manipular un concepto, por ejemplo, manipular el lenguaje, manipular los sonidos, manipular los datos, manipular muchas cosas, ¿no? Propiedades de las expresiones booleanas. ¿Por qué nos interesa manipular? Pues muy sencillo, para poder optimizar y para poder controlar las cosas. Un ejemplo muy clásico es la manipulación del tiempo, ¿no? El reloj es lo que nos permite manipular el tiempo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que viene del campo? Pues dicen, es que yo me levanto cuando amanece, yo me duermo cuando anochece, pero el resto del día no lo controlan, o sea, y al revés, ¿qué es lo que pasa cuando vives mucho en ciudad? Dices, ay, pues son las 6, me levanto, son las 7 de la mañana, pues esté amanecido o no, me levanto. Entonces todo lo tienes controlado, ¿no? Y en teoría manejas mejor tu tiempo. Entonces, bueno, las propiedades de las expresiones son variables, o sea, una A, una B, una C, es aquella que puede tener valores de 0 y 1. Puede tener constantes, o sea, puedes tener expresiones que tengan un 0 y un 1. Y todos los operadores lógicos, ¿no? La conjunción, la disyunción, la negación, que se puede expresar de todas estas maneras, depende el libro. Se puede expresar con este simbolito, con este, con este, con este. La OR se puede expresar con este. De hecho, el AND, este es más largo. Bueno, depende cómo se use. ¿Sí? La multiplicación binaria es un AND. Es la tabla de verdad del AND. La suma es el OR. Y el complemento, pues, es la negación, ¿no? ¿Sí? Ya lo vimos en lógica, ¿no? ¿Cómo podemos negar algo cuando nos conviene negarlo, ¿no? Se puede obtener el resultado, bueno, las tablas de verdad ya lo vimos. Se pueden aplicar leyes como las de De Morgan, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto esto en la tabla de verdad, tanto en lógica como esto. La tabla de verdad son todos estos valores. Pero aquí lo importante, si se fijan, los valores en donde termina el resultado F, que es el resultado en un 1, son los que se destacan. Los demás, el 0, el 0, el 0, el 0, el 0, pues no importan, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque ese es parte del concepto de optimización. Si tú te pones a pensar en, ay, ¿y qué tal si, decía un compañero hace muchísimos años, se iba a casar, quería casarse, ¿no? Le decíamos, oye, pero, ¿y ya no piensas en tu exnovia? No, pues sí, todavía. Digo, bueno, entonces, ¿para qué te vas a casar? No, pues es que, ¿qué tal si no me llevo bien con mi esposa y tengo que regresar con la otra? Ajá. Dices, no, 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 hay que ser óptimo y decir, solamente aquellas cosas que te den un resultado 1, que sean factibles. Todas estas que te dan 0, pues ignóralas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el término de arriba se expresa como esto. ¿Por qué se expresa así? Vamos a ver, por ejemplo, la última expresión, que es 1, 1, 0, que sería la variable A, la variable B, y C, como viene un 0, se le pone una negación. Podemos ver la otra, de acá, que es 1, y la A es normal,
B que tiene 0, se niega. C que tiene 0, se niega. Y podemos ver el primero. El primero es 0, 0, 1, que expresado en lógica booleana se expresa A negado, B negado, C. ¿Sí? Y en lugar de tener las 8 combinaciones, porque recordemos que es 2 elevado al número de variables, que sería 2 elevado a la 3, en lugar de tener las 8, solamente tienes 3. ¿Sí? Yo tenía un amigo que estuvo un semestre o 2 semestres en la carrera de sistemas, y él pensaba así, decía, pues solamente las materias que me interesen, que me sirvan, que sean de computación. Las demás, no. Matemáticas, pues no. Administración, pues no. Contabilidad, pues no. Y pues obviamente lo corrieron, ¿no? ¿Por qué? Porque pensó que así optimizaba las cosas, lo cual obviamente era un error. Optimizar no significa quitar a lo tonto. Significa, por ejemplo, aquí en estos casos, significa que aquellas cosas que no son importantes, por ejemplo, me dicen, es que estoy en la rondalla y no puedo faltar. Oye, pero vas reprobando. Haz solo que vayas a vivir de músico. Ok, pero entonces cámbiate de escuela. No te quedes aquí, o sea. Entonces hay que pensar en eso. Hay muchas cosas. Que mi novia, que mi trabajo. Ok, tu trabajo es importante, vives de eso, ¿no? Pues la comida es importante. Pero entonces cámbiate de sistema, o sea, hay un sistema abierto donde nada más vienen los sábados y donde no tienes que venir más que un día a la semana. Entonces, si tu trabajo es así de importante, pues realmente haz lo importante y cámbiate a ese esquema, no te quedes donde estás aquí. Leyes, recordemos que las matemáticas y todas las álgebras, o sea, no nada más la booleana, sino la álgebra lógica, la álgebra de conjuntos, la álgebra normal que usamos, todas tienen una serie de leyes. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten optimizar, nos permiten controlar, ¿no? Y si se fijan en la vida real es lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de leyes, por ejemplo, yo no me puedo cruzar los saltos como se me pegue mi gana. Yo no puedo agarrar lo que quiera, yo no puedo entrar a la casa del vecino y agarrarle su bicicleta, va contra la ley. Entonces las leyes nos permiten controlar. Y en el caso de las matemáticas, las leyes no nada más nos permiten controlar, nos permiten conocer y nos permiten optimizar. Conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. Asociatividad, el clásico, esto es lo mismo que esto. Distributividad, que es una de lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Complementos. Si tienes una variable y su complemento siempre te va a dar 1. Si tienes una variable multiplicada con su complemento siempre te va a dar 0. Teoremas, teorema de idempotencia. Puedo sumar n veces el valor de una variable y siempre me va a dar lo mismo. Y son una buena cantidad, ¿no? Recordemos que muchas de estas son leyes que nos vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y muchas de ellas supongo que ya se las saben, ¿no? O sea, por ejemplo, el de idempotencia es el 1. Si yo elevo a la 100 un 1, ¿qué me va a dar? Pues un 1. Si yo lo sumo 1000 veces 0 a una variable, pues es 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes, ¿para qué te sirven, por ejemplo, las leyes de De Morgan? Las leyes de De Morgan te sirven mucho, de Morgan. Bueno, yo lo he leído como de Morgan o de Morgan. Aquí te sirve para cuando quieres cambiar una suma por una multiplicación o cuando quieres cambiar una multiplicación por una suma. Recuerden que siempre es como te convenga, ¿sí? Y eso es importante. Siempre tenemos que ser flexibles de hacer las cosas como nos convienen. Eso es lo interesantísimo de las matemáticas, de que dicen, bueno, ahorita me conviene y es lo que tenemos que pensar como gente de álgebra, de decir, a ver, ahorita me conviene así, entonces me conviene como sumas. Y ahorita, ¿sabes qué? No me conviene así, me conviene como multiplicaciones. Y ahorita me conviene así porque al final después me va a servir para eliminar cosas, aunque sea más largo, ¿sí? Y pasa lo mismo, o sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, puede ver incluso algunos de ustedes que digan, pues es que ahorita me conviene trabajar, ¿no?
pero dices, bueno, realmente te conviene trabajar si estás pasando tus materias. Si no estás pasando tus materias, pues vas a tener que decidir cambiar de contexto, ¿no? Esa precisamente es la parte realmente interesante, ¿no? O sea, realmente interesante porque muchas veces no pensamos así, ¿eh? ¿Qué es lo que hace un profesionista? Un profesionista no lo hace el papel, ¿eh? Hay miles, pero miles de ingenieros, contadores, médicos incluso, que terminan en otra cosa, ¿eh? O sea, que manejan Uber. Yo tengo exalumnos que manejan Uber porque nunca aprendieron bien y no terminaron, o cosas por el estilo. O que venden celulares, o algunos porque tenían otras habilidades, ¿no? Pero bueno, entonces, número de teoremas y bueno, pues, este es un resumen de todos, son una buena cantidad, si se fijan. Esto es interesante porque, por ejemplo, te dice que esto de acá se puede simplificar a esto de acá, lo cual, lo cual depende de qué manera te sirva. Simplificación, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy interesante porque te dice, tienes esta expresión, suponte que tienes la expresión anterior, y y te dice, a ver, si tú esto de aquí lo conviertes, usas el teorema número 7, que sería el de este de aquí, que dices, esto de aquí equivale a esto de acá, que son las leyes de De Morgan. Si utilizas las leyes de De Morgan, por ejemplo, para este de aquí, cambias esto por esto, o sea, esta parte de aquí la cambias por esto de acá. Luego, si utilizas la número 8, que es la ley distributiva, multiplicas este por este y este por este y te da esto, ¿sí? Luego, si utilizas la 5, para que esto de aquí lo factorizas, esto lo juntas, tienes este con este, bueno, haces ¿cómo se llama? Una conmutatividad. Y también acá puedes, eh, aquí lo que haces es, juntas este con este de acá. Entonces te dice que dices, o sea, esto de aquí, si se fijan en álgebra, sería A negada que multiplica B y que multiplica A, que se multiplicaría 1, que te quedaría así. Esto de aquí se convierte en esto, ¿sí? Y de esto se sigue quedando igual. Luego, esto de acá se convierte en esto, por la misma razón, por la misma regla. Entonces dices, hay una regla que dice que si a B le sumas un 1, o a cualquier variable le sumas un 1, todo esto se convierte en un 1. Lo mismo sucede con esto de acá. Que esto de acá se convierte en un 1 y multiplicar algo por 1 te da el mismo valor. Esto de aquí se simplifica por la misma razón. Un 1 más C se convierte en 1 y 1 multiplicado por B, por lo que sea, se convierte en lo que sea. Esto de acá te queda de este lado así. Bueno, esto te quedan estos dos así. Luego, este de aquí dices, lo puedes simplificar con bueno, esta parte de este lado lo quedas con esta parte de aquí dices, esto de aquí con la regla número 11 se convierte en esto de acá. Que la regla número 11 sería a esto de esta parte. Esto de aquí se convierte en esto. Luego, ya que tienes eso, haces por conmutatividad, lo pasas para acá. Y esto de aquí, sabes que esto se convierte en un 1 por la regla número 6. Entonces, 1 sumado más todos estos, pues prácticamente desde aquí te podrías brincar todo, porque 1 sumado para lo que sea siempre te va a dar 1. Entonces, al final de cuentas, te das cuenta que esto que tienes acá arriba se convierte en un 1. Y si se convierte en un 1, pues significa de que que toda esa expresión de ahí lo puedes sustituir por un 1. Entonces, sustituir por un 1 significa que te va a dar como un tipo tautología. O sea, porque siempre te da un 1, no te da.
Recordemos, ¿qué es una tautología? Pues una tautología es cuando todos los valores siempre te dan uno, ¿no? O sea, siempre te dan verdadero. Recordemos que podemos hacer la semejanza o la comparación entre 1 es verdadero, 0 es falso. ¿Sí? Ahora, existe otra estrategia que también te sirve, bueno, si se fijan en el otro fue utilizar una serie de leyes, que es lo mismo que álgebra. Claro que alguien diría, ay, pero es que la álgebra la vimos en un año, en 3 años, ¿no? O sea, de hecho más, o sea, porque realmente los principios de álgebra los empiezas a ver desde la secundaria, desde que te enseñan que es una variable, empiezas a entender lo que es el álgebra. Y en realidad todas las demás álgebras son iguales, son muy parecidas. La diferencia son las leyes que utilizas, ¿no? Claro que aquí ya no tienes el tiempo como para decir, necesito 3 años para aprenderme todas las álgebras booleanas, ¿no? Pues no. Digo, excepto que vayas a estudiar electrónica. Pero ni aún así, ¿eh? En electrónica incluso, bueno, en electrónica sí usan mucho más esto. Aquí simplemente es para que la conozcan. Sí la van a usar, pero muy poco. O sea, no al nivel que le pedimos, por ejemplo, a los ingenieros electrónicos. Pero, básicamente, bueno, aquí la idea es de que entiendan que hay una serie de reglas que son muy parecidas a la álgebra normal. Y y bueno, que simplemente se usan igual que la álgebra normal. Digo, si el hecho de aprender a usar un álgebra les permite después aprender a usar rápidamente cualquier otra álgebra. O sea, por ejemplo, en sistemas hay álgebras. Cuando yo llevé inteligencia artificial en la maestría, aclarando. Cuando llevé inteligencia artificial en la maestría, me acuerdo que mis profesores, bueno, el doctor Fernando Ramos, nos explicaba que hay ciertas álgebras, por ejemplo, hay álgebras que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con otros operadores, lógicas temporales, lógicas modales, o sea, la forma en que se hacen las cosas, lógicas difusas, y cada una tenía su álgebra. Entonces tenías que aprender una nueva álgebra para cada, pero básicamente se basaban en las anteriores. O sea, si sabes bien álgebra, pues es fácil aprender estas. Si no sabes álgebra bien, pues obviamente se te va a hacer súper, súper complicado todas estas, ¿no? Pero ya depende y es una cuestión de cómo llegaste aquí. Pero bueno, otro esquema que se puede hacer para simplificar expresiones son lo que se conocen como mapas de Cournot. Cournot era un físico de los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell son los que después sacan los sistemas operativos Unix, los que sacan el lenguaje de programación C, los que después generan la AT&T. O sea, vamos, los laboratorios Bell era así como que, wow, uno de los grandes semilleros de genios de los años 50 del siglo pasado. Evita hacer cálculos, aprovecha la capacidad del reconocimiento de patrones. Esto es súper importante porque mucho de lo que estamos trabajando actualmente, y eso pesa mucho, es el concepto de patrones, ¿sí? O sea, de hecho, ustedes en los primeros semestres, o sea, estoy hablando 1, 2 y 3, aprenden a programar. Luego en el 4, 5 y 6 aprenden a programar bien. Y en el 6, 7 y 8, en el 6, 7, 8 y 9, aprenden a programar con patrones, ¿sí? O sea, un patrón es una secuencia conocida de ciertos pasos que se repiten. Por ejemplo, los maestros, los docentes somos muy dados a los patrones. Yo siempre digo, ¿no? Los alumnos de discretas, pues tienen un patrón, ¿no? Normalmente pues acaban de llegar, son, ¿cómo se llama? Vienen de las preparatorias. Algunos de ustedes traen ciertos conocimientos de electrónica, computación, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante, ¿no? Entonces tienen un patrón y normalmente se comportan así.
Entonces, bueno, este esquema, son, ¿cómo se llama? Son lo que se conoce como un map, una representación bidimensional de la tabla de verdad. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros la tabla de verdad la podemos ver, bueno, como una tablita normal. Y pero aquí se representa de otra manera. ¿Para qué? Para tratar de que nos ayude a simplificar. Se puede ver como un diagrama compuesto de celdas, donde cada una representa un minterm. La cantidad de celdas del mapa es 2 a la n, donde n representa la cantidad de variables. Es decir, vamos a tener, si tenemos 3 variables, vamos a tener 8 celdas. Si tenemos 2 variables, vamos a tener 4 celdas. Si tenemos 5 variables, tendríamos 32 celdas. Nos permite generar expresiones que se van a expresar como una suma de productos, que es lo que veríamos como un maxiterm, un término máximo, o un producto de sumas, que es lo que veríamos como, no, este es un miniterm y esto es un maxiterm. Pero es una forma de expresión. Entonces, bueno, ¿cómo se representa? Es la representación gráfica de la tabla de verdad. Recordemos, la tabla de verdad es donde ponemos ceros y unos, o donde ponemos falso y verdadero. La tabla de verdad tiene un renglón por cada miniterm, y cada término de mapa de Carnot tiene una celda por cada miniterm. Entonces, si nosotros tenemos nuestra tabla de verdad, que es esta, recordemos que tenemos un circuito digital. ¿A qué le llamo un circuito digital? Pues le voy a llamar a una combinación de compuertas lógicas. ¿Cuántas compuertas lógicas puede tener? Millones. En los ejemplos que hemos visto, tiene 3 compuertas, 4 compuertas, es chiquito. Pero puede tener millones de compuertas por dentro. Se puede ver como un circuito integrado. Esta es la tabla de verdad y se expresa de esta manera. Aquí ponemos 0 y 1 y aquí ponemos el resultado. Por ejemplo, 0, 0, 0, 0 con los dos ceros me da un 0. 0, 0, 1, es decir, 0 con 0, 1, a ver, aquí está rara. O lo estoy leyendo mal. Ok, sí, lo estoy leyendo mal. Es 0, 0, 0. Es decir, 0, 0 y el 0 es el C. El leo me da como resultado un 1. 0, 0 de nuevo, que es decir, nada más tiene dos combinaciones. 0, 0 con 1, 0, 0 con 1. 0, 0 con 0, 0, 0 con 1. Es decir, esta 0, 0 con 0 y me da un 0, por eso no hay nada. 0, 0 con 1 y me da un 1, que ese es el que me importa. Si vemos otra combinación, por ejemplo, la combinación 1, 0, o sea, la combinación 1, 0 sería esta. 1, 0, combinado con un 0 me da un 1. Y combinado con un 1, 1, 0, combinado con un 1 en C, me da un 1. Si se fijan, solamente estoy poniendo en amarillo las combinaciones que me dan un 1 al final. Por ejemplo, esta 0, 1, 1, 0, 1, 1. La 0, 1, 0, esa no la pongo. ¿Por qué no la pongo? Porque no me da un 1. Aquí, a ver, ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad en esto es, voy a enfocarme en los casos en que prende el foquito, en que me da como resultado, perdón, en que me da como resultado un 1. En los que me da 0 no me interesan, ¿sí? ¿Por qué no me interesan? Porque es como si tuviera desconectado el circuito, o sea, me va a dar 0, no me importa, ¿vale? Entonces, en los casos, bueno, no tanto así, más bien. La idea es que me voy a enfocar en el que me den resultados positivos. Cuando me da ceros, pues no me interesa, ¿sale?
Entonces, primera parte. ¿Cómo se lee esto? Lo que pasa es que, bueno, yo lo estaba viendo al revés, pero realmente es así. Es 0, 0, que son los primeros. 0, me da un 0. 0, 0, 1, me da un 1, que es este de aquí. Por ejemplo, este de aquí abajo, 1, 1, 0, me da un 0. Es decir, 1, 1, 0, me da un 0. 1, 1, 1, también me da un 0. Por eso aparece todo esto en blanco. ¿Qué es lo que me dice? Ah, pues lo que me dice es que cuando saco un 1, 1 en A y B, no importa que tenga un 0, 1, 1, me va a dar puros ceros. Entonces, pensando como optimización es, pues si me va a dar puros ceros, lo quito. Digo, ¿para qué lo quiero? No me interesa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a verlo. Esta tablita de arriba se representa, ¿sí? De hecho, aquí tenemos una de 2, donde decimos, a ver, 0, 0 me da un 1, 1, 1 me da un 1. Que por ejemplo es la tabla del XOR, creo que no, es la tabla XOR, de que son, si son iguales me da un 1, si son diferentes me da 0. Entonces lo puedo expresar como esto que tengo aquí. Y en un mapa de Karnaugh se expresaría de esta manera, que sería B con B, B negada con B negada me da un 1. A con este me da un 0. A con este me da 0. A con este me da un 1. Es decir, si los dos son unos, me da un 1. Si los dos son ceros, me da un 1. Si son diferentes, me da 0. La función es 1 cuando los dos A y B son iguales, en pocas palabras. ¿Sale? En estos casos se colocó 1 en la celda de B y en el mapa. Los demás se rellena con 0. Las celdas del mapa se marcan de tal manera que los cuadros adyacentes se refieren a esto. Bueno, aquí en este caso no, pero aquí en este caso sí se ve. Estos dos son cuadros adyacentes de manera horizontal y estos cuadros son cuadros adyacentes de manera vertical. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también se puede optimizar. En los que solo difieren de una variable, por orden de las etiquetas, se dice que 0, 0 es este, 0, 1 es este. Recuerden que cuando la variable tiene una comilla o un simbolito, significa que realmente representa un 0. Cuando son así normales, significa que los dos son unos. Entonces, de nuevo, cuando tienes dos variables, vas a tener 4 combinaciones. Si tuviéramos 5 variables, tendríamos 32 combinaciones. Si tuviéramos 10 variables, tendríamos 1024 combinaciones. Entonces, imaginen al pobre ingeniero, ¿no? De que tiene 10 variables, 10 entradas, entonces tiene que revisar 1024 combinaciones y ver cuál de todas. Claro, hay programas que ya lo hacen, ¿eh? O sea, no lo tiene que hacer el ingeniero a mano, obviamente. Para eso estamos los ingenieros en sistemas, ¿sí? Para agilizar y para hacer la vida de la gente más cómoda. Pero bueno, entonces, de nuevo, esta es otra manera de ver el mapa de Carnot, donde los ceros son la variable negada y los unos son la variable normal. ¿Sí? Más ejemplos, por decir, aquí tenemos otro caso de Carnot. Dices, de las 8 combinaciones, solamente 4 son las que te dan 1, que son las que se muestran aquí. Y es lo que se muestra de esta parte. Eso es lo importante nada más. Lo que dejas del mapa de Carnot. Bueno, estas son las 8 combinaciones. Las que te van a importar realmente son estas 2 y estas 3. ¿Sabe? Eso es lo que vas a poder optimizar. Lo mismo este otro mapa, donde tienes 4 variables, por lo tienes 16 combinaciones, pero esas 16 combinaciones solamente uno tienen esta, tienen esta, tienen esta y tienen esta. Ya desde ahí hay una cierta optimización, porque dices, en lugar de enfocarme a los 16 combinaciones, me enfoco a 4 y ya. ¿Sale? Claro, aclarando que alguien diría, ay, no, pues qué cruel, ¿no? Bueno, el ingeniero es muy frío, ¿eh? Recuerden que
que parte de nuestro entrenamiento, parte de nuestra visión de las cosas es ser práctico, es decir, busquen y lean las filosofías pragmáticas. Las filosofías pragmáticas es que se enfocan en las cosas prácticas, ¿sí? No en si algo es bonito, feo, si es agradable, o sea, se enfocan en cuestiones de optimización, ¿sí? Y muchas de las cosas que es importante para ustedes que guarden esa idea de la optimización tiene que ver con el concepto de, bueno, mucho. Tienen que ver con el concepto de que cuando van a trabajar y cuando van a pedir un sueldo, vas a decir, bueno, es que porque yo te puedo optimizar tu negocio. O sea, yo puedo hacer que tu negocio funcione mejor. ¿Sale? Entonces, esa es la idea que tienen que vender, de que yo sé las suficientes matemáticas y las suficientes habilidades para que tu negocio sea mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos un mapa de Carnot. De nuevo, estos son mapas de Carnot. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen? Pues fácil. Por ejemplo, esta combinación, los tres ABC negados y un D. ABC, que sería este ABC con este negado y un D normal. ¿Sí? Aquí podemos fijarnos, por ejemplo, que el D es de los más importantes porque estando prendido el C, el D, es casi seguro, excepto en la combinación A, B negada, C negada, D, pero en todas las demás, D es importantísimo, ¿eh? Como que es de las variables importantes. Entonces, bueno, mapas de Carnot de dos variables, como vimos, se miden los términos así, son dos variables, y estas son las combinaciones, ¿no? Se puede hacer como el cuadrante 0, 2, 1 y 3. 0, 1, 2 y 3. También es otra forma de expresarlo, ¿no? Y muchas veces también aquí lo pueden expresar lo que se conoce como el bit más significativo y el bit menos significativo. Cuando estábamos manejando los sistemas binarios, no sé si recuerden que los bits que están más hacia la derecha son los bits que valen menos. Y los bits que quedan más hacia la izquierda son los bits que valen más. Es decir, un bit que está más a la izquierda y que tiene 4 ceros antes de él, pues es más valioso que un bit que está en la primera posición. Recordemos que son sistemas binarios de posición. Por ejemplo, el 20 y el 2 y el 200 son el mismo número. Es un 2. La única diferencia es que es un 2 que tiene ceros a la izquierda y el otro no. Pero básicamente siguen siendo un 2. El número es un 2. Nada más que depende en qué posición está. Para tres variables, los mapas de Carnot pueden ser así y se pueden expresar así. O sea, estos son los minterm y se pueden numerar 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende de ti cómo lo quieras hacer, ¿eh? Pero sí, lo que es importante, digo, porque aquí debería de seguir un orden. O sea, debería de ser 4 y 5, 6 y 7, pero bueno. Ese es como que hizo el autor, pero tú lo puedes cambiar como quieras, ¿eh? Dice, note que en las columnas A y B no se sigue el orden progresivo de los valores 0, 1, 0, 1, sino 1, 1, sino 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 0. Y eso fue el autor que lo quiso hacer así, ¿no? Esto se debe a que el proceso de minimización depende de la ubicación de las celdas, ya que entre una celda y otra solo debe de haber cambio de una variable. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la que cambia, bueno, depende cómo lo quieran ver. Porque tú puedes decir que aquí solamente entre este y este cambia la variable del primer número, pero normalmente no cambia el primer, sí es, la diferencia entre este y este debe ser un solo cambio. La diferencia entre este y este debe ser un solo cambio. La diferencia entre este y este, bueno, sí. El detalle aquí en este caso es que si tú tuvieras aquí un 1, 0, cambiaría el primer 0 y cambiaría el primer 1. Entonces, para evitarte ese problema, siempre te dice que entre este y este, siempre debe de cambiar solamente un 0 o un 1.
Aquí, por ejemplo, cambia este 0, se convierte en un 1. Aquí este 0 se convierte en un 1. Luego este 1 se convierte en un 0. Entonces te dice que esa es una regla importante, que, que solamente debería de cambiar uno de los términos, no debería de cambiar más de uno entre una celda y otra. ¿Sale? Entonces, entre una columna y otra solamente debería de cambiar un solo elemento, no más de un elemento. Si cambia más de uno, entonces la optimización ya no se puede hacer. Ahora, el procedimiento para cambiar, para elaborar los mapas. Primero creas el mapa. Tienes tu tabla de verdad original, tienes tus resultados y lo cambias en expresiones de midterm. En este caso, las combinaciones que tienen 1 son estas. Teníamos 8 combinaciones, de las cuales solamente estas 4 te generan unos. ¿Sí? Que es lo que tienes aquí. Por lo tanto, la función la podemos ver como eso. De las 8 celdas, solamente 4 te generan unos. Entonces, se puede representar mediante funciones canónicas. Entonces dices, a ver, se representa el mapa colocando un 1 en las celdas de existencia de A negada, B negada, C y C negada. La presencia de A se encuentra en estos. La presencia de A negada se encuentra en estos, obviamente es un complemento. La presencia de B está en estos. La presencia de B negada está en estos. ¿Cómo sabemos? Pues muy fácil. B negada se refiere a donde hay un 0 en la segunda columna. B normal se representa cuando hay un 1 en la segunda columna. A normal es cuando tienes un 1 en la primera columna, de los números de arriba. Y A negada es cuando tienes un 0 en el primer elemento. Por lo tanto, C, la presencia de C es este y la presencia de C negada es este. ¿Sí? C fue una función no canónica de 3 variables. Imaginemos que tenemos estas 3 variables. Esta función no es canónica porque no contiene todas las variables. Entonces, a ver. Nuestra función original era esta. Es una función canónica porque tiene todas las variables. Entonces dices, tienes una función no canónica porque tiene estas 3 variables. No es canónica porque no tiene, aquí no hay una C, le falta una C. Sí. La función que vas a buscar es la unión de las áreas que representan cada uno de los términos y cada término es la intersección de las áreas que representan sus variables. El término AB es la intersección de A1 y B1. El término esto es la intersección de esta negada, esto valiendo 1 y esto valiendo 0. Y lo mismo sucede para este caso. El mapa final se obtiene de la unión de los 3 resultados. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el primer término, esto es el área amarilla. El término B, el término A, B, C es esta área en rosita. ¿Sí? El área de A y el área de B y la intersección de estos dos es esta. La intersección de B con A negada y con C es esta de arriba. BA es esta en verde. B es esta en rosa. La intersección de las 3 es este 2. La intersección de estos dos términos es esto en amarillo. La intersección de estos 3 términos es este de aquí. La intersección del término A negado con B negada es es esto en amarillo. La intersección, recordemos de conjuntos, o sea, la parte en verde sería aquí faltó la C, ¿eh? La intersección aquí le falta una C. La intersección de la C con la B negada y la A negada es esta parte en amarillo. Entonces la unión de los 3 va a ser el 2, el 1, el 6 y el 7. Como ven aquí, 2,
1, 6 y 7. Eso es el mapa. Que bueno, también digamos, podríamos brincárnoslos y simplemente decir en todas aquellas combinaciones donde te dé 1. ¿Sí? Y bueno, el mapa de Carnot de 4, pues podemos ver que es lo mismo que el anterior, nada más que de este lado tenemos 2 variables y de este lado tenemos 2 variables. Y ahora vamos a tener 16 combinaciones, empezando desde el 0 y terminando en la 15. ¿Sí? De nuevo, fíjense el orden, 0, 0. Aquí entre este y este solamente cambia el segundo término. Entre este y este solamente cambia el primero. Entre este y este solamente cambia el segundo. Igual acá. Entre este y este cambia el segundo. Entre este y este cambia el primero. Y entre este y este cambia el segundo. Esto es importante para la hora de colocar las variables. Y bueno, igual puede ser para 4 variables, 5 variables, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana vamos a ver cómo eso todavía se puede optimizar más. ¿Ok? Sí, porque ahí sí es como haces el mapa, pero después de eso todavía puedes hacer mucho más óptimo el mapa, ¿eh? Aquí todavía es más elaborado, ¿no? Un mapa de 64 quedaría así, ¿no? Que obviamente pues es mucho más elaborado, ¿no? Mucho más complejo. Ok, pero sigue la misma secuencia, es lo mismo. Detener grabación.